Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con un material bastante peculiar, ¿no? Sí, sí, bastante. Un cuento. Se llama Álgebra Sanadora. Y bueno, está escrito para un tal Santiago y su Triceratops, de los tres cuernos. Así es. La propuesta, la verdad, es intrigante. Quiere reimaginar el álgebra. O sea, no como la materia esa de la escuela que igual y nos costó trabajo, Ujú. sino como un lenguaje, dice, ancestral, para sanar, para encontrar equilibrio interno. Exacto. Y justo esa es nuestra tarea hoy, ¿no? Descentralear un poco esta visión tan original. No se trata aquí de validar si matemáticamente esto es correcto o no. Eso es otro tema. Claro, claro. Sino más bien de explorar cómo este cuento usa la estructura, los conceptos matemáticos, ya sabes, variables, ecuaciones, funciones, hasta geometría, Ujú. pero como metáforas potentes para hablar de procesos que son más bien emocionales, espirituales, muy, muy humanos. O sea, es como una reinterpretación poética de las mates. Justo eso. Una reinterpretación poética de una ciencia que vemos como muy exacta, ¿no? Suena fascinante. Y creo que toca una fibra, pues, interesante. Esa búsqueda que muchos tenemos de encontrar patrones, de encontrarle sentido a nuestra vida interior. De acuerdo. Así que, bueno, pues vamos a sumergirnos en este universo tan simbólico. Empezamos por el principio que nos plantea el cuento, ese jardín cósmico. Va. Empecemos por ahí. El relato nos pone en un lugar mítico, ¿no? Un jardín cósmico. Y menciona un punto de luz dorada, que sería como el origen, el cero. Ajá. Y ahí, un personaje, un abuelo Iamsaib Kisiem, invita a Santiago a mirar las estrellas. Pero no solo como puntitos de luz, No, no. sino como puntos que forman ángulos, figuras, o sea, una geometría en el cielo. Exacto. Y ahí mismo, fíjate, se siembra la semilla de la idea central, lo que el cuento llama el nacimiento de los números sanadores, o álgebra antigua. Propone que para las culturas antiguas, piensa en Babilonia, en Egipto, los números no eran solo, abstracciones, Ajá. sino que eran como entidades vivientes. Tenían una cualidad energética, digamos. Órale. Y las variables algebraicas, esas X y Y que igual y nos dieron lata en la secu, Uf, sí. aquí son semillas mágicas. Esa imagen me encantó. Semillas mágicas. Y las describe muy, muy poético, ¿no? Dice que X son semillas de verdad, como mariposas doradas buscando luz. Ujú. Y son flores de belleza, rosas que crecen hacia el cielo. Y las constantes, los números fijos, Esos son los frutos de bondad, manzanas dulces, nutritivas para el alma. ¡qué bonito! Sí, es muy lírico. Pero fíjate, más allá de la poesía, lo importante es el propósito que le da esta álgebra original. No era, según el cuento, para calcular impuestos o medir terrenos, No. sino para entender, para armonizar la vida misma. Si pensamos en las variables no solo como incógnitas matemáticas, sino como aspectos de nuestra experiencia, cosas que podemos nombrar y con las que podemos trabajar. Y los ejemplos que pone son súper directos en eso. Para la fiebre, por ejemplo, la ecuación que propone es, a ver si me acuerdo, calor interior plus medicina amorosa igual a sanación completa. Exacto. Obviamente no es una fórmula médica, ¿verdad? Pero sí es una estructura. Le da forma a la experiencia. Ordena los elementos, un estado interno, una acción externa y un resultado que buscas. Justo, le da una lógica. O por ejemplo para la confusión, pregunta sincera por paciencia igual a sabiduría brillante. Aquí la multiplicación sugiere, ¿no?, que la paciencia como que potencia el efecto de preguntar sinceramente. Claro. Y para la tristeza, lágrimas de purificación plus abrazo cálido igual a alegría renovada. La suma indica que las dos cosas contribuyen. Lo fuerte aquí no es la exactitud matemática, sino el acto de nombrar, de estructurar y de buscar una resolución equilibrada a cosas internas que a veces son un caos, usando un lenguaje que conocemos, el de las ecuaciones. Te da como una sensación de control, ¿no? O de agencia, como dices. Como si el desorden emocional pudiera tener una lógica escondida. Ándale, por ahí va, como si pudieras resolver la ecuación de tu sentir. Totalmente.
Es como prestarle la estructura lógica de las matemáticas a la experiencia subjetiva. Muy interesante. Pero bueno, como en toda buena historia, después de la tesis, viene la antítesis, ¿no? Así es. El cuento mete una época del olvido. La ubica por ahí de la Edad Media, el Renacimiento, y es el momento en que, según esta narración, se pierde el alma de los números. El álgebra se vuelve una herramienta, pues, puramente práctica, Utilitaria. enfocada en lo material, ¿no? Contar monedas, medir tierras, calcular intereses. Se desconecta de ese supuesto origen espiritual. Exacto. Las variables se vuelven frías, abstractas. Las flores de belleza se marchitan, dice el texto. ¡Qué dramático! Sí, sí. E incluso da una ecuación para esta época. Avaricia por egoísmo igual a sufrimiento. Otra vez la estructura matemática para expresar una consecuencia, pues, moral o vital. Justo. Pero a esta antítesis le sigue una síntesis. El cuento habla de un renacer de esta visión sanadora y lo personifica en figuras como Al-Khwarizmi, que matemáticamente es clave para el álgebra que conocemos, claro. Claro, el padre del álgebra. Pero aquí lo llama el plantador de semillas. Lo reinterpreta como alguien que redescubre que resolver ecuaciones, lo que el texto llama encontrar las raíces sanadoras, es como cultivar un jardín. O sea, buscar la armonía, el equilibrio en problemas que están desbalanceados. Ándale. Y en este renacimiento mete otra metáfora geométrica muy potente, los triángulos sagrados de la sanación. Ah, sí, basados en el triángulo rectángulo, pero con otros nombres para los lados. Exacto. El cateto de verdad, que es la honestidad. El cateto de belleza, la acción amorosa. Y la hipotenusa de bondad, que es el resultado armónico que une los dos. Oye, y aquí es donde usa el teorema de Pitágoras, ¿no? El de a cuadrada plus b cuadrada igual a c cuadrada. Sí, se apropia de esa estructura matemática fundamental y la adapta de una forma muy, muy tierna, la verdad. Con el ejemplo del patito perdido. Cuéntalo brevemente. Pues dice que la mamá pata usa una fórmula para encontrarlo. Distancia al corazón, al cuadrado, plus amor infinito al cuadrado, igual a camino de regreso al cuadrado. La estructura algo al cuadrado plus algo más al cuadrado, igual a resultado al cuadrado se mantiene, pero el contenido es totalmente emocional. Claro, no está calculando una distancia física. Para nada, está expresando la idea de que la conexión emocional fuerte y el amor sin límites, juntos, crean el camino de vuelta. Es una forma súper creativa de usar una relación geométrica para hablar de vínculos, de afecto. Sí, lo es. Y esto nos lleva a una parte muy, muy estructurada del cuento, los 4 reinos elementales del álgebra sanadora. Aquí es donde intenta como crear un sistema, ¿no? Efectivamente, organiza toda esta visión en 4 reinos, y cada uno asocia un tipo de matemática con un elemento clásico, fuego, aire, agua, tierra, y con un proceso específico de sanación o crecimiento. Es un intento de taxonomía simbólica. A ver, exploremos uno para entender la lógica. Por ejemplo, el reino del agua. Lo asocia a los flujos de sanación. Ajá. Y aquí usa el cálculo diferencial e integral. ¡Órale! Lo renombra como ríos de bendiciones infinitas. ¿Cómo funciona esa metáfora? Bueno, recordemos rapidito qué hace el cálculo, ¿no? El diferencial se enfoca en cómo cambian las cosas, instante a instante. La velocidad del cambio. Esas son las derivadas. Ok. Y el integral se enfoca en la acumulación de esos cambios a lo largo del tiempo. Esos son las integrales. Vale. El cuento toma estas ideas centrales y las aplica a procesos internos. Entonces, las derivadas de amor serían como para medir cómo cambia nuestro estado emocional. O sea, la velocidad a la que crece la compasión o disminuye el enojo, momento a momento. ¿Algo así? Exactamente. Y las integrales de paz, representarían la acumulación total de esos momentos de cambio. Piensa en la curación gradual de una herida emocional. La derivada es el pequeño avance de cada día. La integral es la sanación completa que se va acumulando. Ah, ya veo. O el crecimiento del alma, como un río. Dice, cada acto de bondad es como una gota que contribuye al caudal total, que sería la integral. Los ejemplos que da son muy visuales. La acumulación de sonrisas que forman un tesoro de alegría. Entiendo. Usan la esencia conceptual del cálculo, cambio y acumulación.
para hablar de procesos graduales de sanación, de crecimiento. Es una analogía, pues, poderosa, porque muchas cosas internas no son de golpe, no, son acumulativas. Exacto. No son instantáneas. ¿Y los otros reinos, así rapidito? Pues siguen una lógica parecida. El reino del fuego, de la transformación, usa funciones exponenciales, esas que crecen rapidísimo, como 2x. Ajá. Para hablar de cambios drásticos, de metamorfosis, las llama llamas purificadoras. El reino del aire, de la armonía, usa funciones trigonométricas, seno, coseno, que describen ciclos y ondas. Como la respiración. Justo. Para hablar de ritmos vitales, de ciclos naturales, las llama danzas cósmicas. Y el reino de la tierra, de la estructura, usa el álgebra lineal, matrices y vectores. Ahí ya nos metemos en mates más avanzadas. ¿Cómo las explica? Igual, de forma conceptual y metafórica. Las matrices, que en matemáticas son como tablas, ¿no? Cuadrículas de números para organizar información compleja y relacionarla. Sí. Aquí son matrices de manifestación. Piensa en una familia o un equipo. Cada miembro es como un elemento de la matriz, afecta y es afectado por los demás. Crean una estructura de apoyo mutuo. Órale, qué buena imagen. Y los vectores, que son como flechas, ¿no? Con magnitud y dirección. Ajá. Aquí son vectores de voluntad. Representan la intención enfocada que te mueve hacia una meta, como una abeja que vuela directo a la flor. Vale. La idea es tomar prestada la función de organizar o de dirigir de estas herramientas matemáticas para hablar de estructura interna o de propósito en la vida. Fascinante. Y el cuento luego avanza hacia la era moderna. Menciona figuras históricas de las matemáticas. Sí, les da un giro, pues, espiritual. La famosa fórmula de Euler, esa de E a la IP plus 1 es igual a 0. Que es elegantísima. Elegantísima. Conecta 5 constantes matemáticas fundamentales de forma súper inesperada. Bueno, pues el cuento la reinterpreta como transformación perfecta, E a la IP, plus unidad divina, 1, plus equilibrio total, 0, igual a paz absoluta. ¡Wow! O sea, toma una joya de la belleza matemática y le asigna un significado trascendental. Prácticamente. Y a Gauss, con los números complejos. ¿Qué son esos brevemente, para quien no se acuerde? Los números complejos tienen dos partes. Una parte real, los números que usamos siempre, y una parte imaginaria, basada en la raíz cuadrada de -1, algo que no existe en los números reales, pero que es súper útil matemáticamente. Ok. El cuento los llama números complejos sanadores, y dice que la parte real simboliza el cuerpo, lo tangible, y la parte imaginaria, el alma, lo intangible, lo soñado. Ah, mira, es una metáfora de la integración cuerpo-mente, o materia-espíritu, algo así. Exacto. Y sigue con más conceptos modernos, como los fractales. Sí, los fractales de infinita bondad. Ajá. Un fractal es una figura donde la estructura básica se repite a diferentes escalas. El ejemplo clásico es el brócoli, ¿no? Una ramita chiquita se parece al brócoli entero. ¿Cierto? Pues el cuento usa esto para decir que el alma es fractal, que cada pequeña parte contiene la esencia del todo. Cada acto de bondad refleja una bondad universal. Es una imagen muy poderosa para la autocompasión, ¿no? Y para la conexión con los demás. Totalmente. Y aquí es donde entra el famoso Triceratops de Santiago. Ah, sí, sus 3 cuernos, que no son de adorno. Para nada. Son claves simbólicas y están conectadas a los triángulos sagrados que vimos antes. El cuerno de verdad, para ver la realidad de lo que necesita sanar. El cuerno de belleza, para imaginar el estado ideal de salud o armonía. Y el cuerno de bondad, para actuar con amor y lograr esa transformación. Son como los 3 pilares del proceso de sanación que propone. Exacto. Y esto lleva a un proceso de sanación en 4 pasos elementales, que conectan otra vez con los reinos. A ver. 1. Fuego. Identificar la ecuación del problema. 2. Aire. Encontrar perspectivas de sanación, otros ángulos. 3. Agua. Aplicar el flujo de cambio gradual. Y 4. Tierra. Cristalizar la nueva realidad, mantenerla. Es como un intento de dar un método práctico, ¿no? Basado en todas las metáforas anteriores. Sí, busca integrar todo. Identificar el problema, cambiar la perspectiva, actuar poco a poco y consolidar el cambio.
Es un ciclo completo, digamos. Y el texto sigue profundizando. Habla de más funciones sanadoras modernas. Sí, expande las ideas de los reinos. Habla de exponenciales del amor, la gratitud, el perdón, cosas que crecen y se contagian. Logarítmicas de la paciencia, sabiduría, amistad, cosas que crecen más rápido con esfuerzo sostenido. Retoma las derivadas, ¿no? Para medir la velocidad de crecimiento del perdón, del aprendizaje. Ajá. Y las integrales para la acumulación de momentos felices, de amor familiar. Es como darle más detalle a la caja de herramientas. Y luego introduce los rectángulos mágicos de sanación. Sí, explica que un rectángulo son como dos triángulos abrazándose. Vuelve a la idea del triángulo sanador, verdad, belleza, bondad. Y describe 4 rectángulos elementales, uno por reino, usando otra vez la estructura de Pitágoras. A al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado para un resultado perfecto. Por ejemplo, para la Tierra, la manifestación, la fórmula es sueño al cuadrado plus trabajo amoroso al cuadrado igual a propósito cumplido al cuadrado. Aquí me pregunto, ¿no? ¿No habrá un riesgo de simplificar demasiado las cosas? O sea, las complejidades emocionales, los problemas de la vida, encapsularlos así en fórmulas. Es una metáfora potente, pero ¿hasta dónde llega? Es una excelente pregunta, la verdad. Y creo que el propio cuento lo presenta más como un lenguaje simbólico. Una forma de enfocar la mente, de enfocar el corazón, más que una receta mágica literal. El poder está en la estructura que le da al pensamiento, a la intención. En esa disciplina de nombrar los componentes de una situación y aspirar a un resultado armónico. Pero sí, claro, reducir la inmensidad de un sueño o la dificultad del trabajo a variables en una ecuación, pues tiene sus límites. La metáfora puede inspirar, puede guiar, pero no reemplaza el proceso real, que a menudo es mucho más desordenado, ¿no? Buen punto. Es una guía, no la solución en sí. Exacto. El cuento también juega con la perspectiva, ¿verdad? Sí invita a mirar desde nuestro centro, desde ese punto cero, hacia las estrellas, y ver los ángulos como oportunidades de sanación. Dice que los ángulos agudos son para acción rápida, los rectos para equilibrio, los obtusos para paciencia. ¡Órale! Y luego al revés, mirar desde las estrellas y ver nuestro corazón irradiando círculos de amor. Es un juego constante entre lo micro y lo macro, lo interno y lo cósmico. Y hasta mete ayudantes invisibles en las ecuaciones. Sí. Habla de ángeles de las variables que ayudan a transformar energías negativas, como el dolor o la tristeza, y demonios de la distorsión, la pereza, la ira, que son como obstáculos a superar en la ecuación. Le añade una capa casi arquetípica, ¿no? O psicológica. Ciertamente. Personifica esas fuerzas internas o externas que influyen en nuestros procesos. Y todo culmina en una ecuación maestra de sanación. ¿Cuál es? Dice, verdad, belleza plus bondad por voluntad correcta igual a sanación completa. Integra los 3 principios del Triceratops, verdad, belleza, bondad, pero multiplicados por la intención activa, por la voluntad. Ya casi llegando al final nos presenta la nueva tesis, el álgebra cuántica del corazón, ya del siglo XXI. Ajá. Y retoma conceptos como las matrices y los vectores, pero con más carga simbólica todavía. Sí, reaparecen las matrices de manifestación. Ahora el ejemplo es la familia como una red de apoyo mutuo, y los vectores de voluntad como flechas de intención, pero de luz. Se refuerza la idea de la geometría fractal del alma. Cada pensamiento bueno es como un universo chiquito. Y la culminación conceptual parece ser eso de la unión del círculo y el punto. ¿Qué quiere decir con eso? Que somos las dos cosas a la vez. El punto, nuestro centro esencial, el corazón puro. Y el círculo, nuestra influencia en el mundo, el amor que irradiamos hacia afuera. Y lo expresa en una fórmula final de la vida plena. Yo soy igual a punto por círculo más círculo por punto. Intenta capturar la identidad como una danza, ¿no? Entre el ser interno y la acción externa amorosa. Una interacción constante. Y para aterrizarlo más, presenta 3 niveles de sanación algebraíta, otra vez con fórmulas tipo Pitágoras. Así es. Una para lo personal.
Autoconocimiento al cuadrado más autoaceptación al cuadrado igual autoperfección al cuadrado. Otra para lo relacional. Comprensión del otro al cuadrado más compasión activa al cuadrado igual armonía relacional al cuadrado. Y una para lo cósmico. Servicio al mundo al cuadrado más amor universal al cuadrado igual unidad divina. Es como escalar la misma lógica, la combinación armoniosa de dos cosas para lograr algo superior a diferentes ámbitos de la vida. Exactamente. Aplica el mismo patrón estructural a la relación con uno mismo, con los demás y con el todo. Entonces, si recapitulamos toda esta exploración del álgebra sanadora, ¿cuál dirías que es el gran mensaje, más allá de lo curioso que es usar matemáticas para la sanación? Yo creo que el núcleo, el corazón del asunto, es ofrecer una perspectiva diferente, donde las matemáticas, que a menudo vemos como algo frío, abstracto, hasta árido, Sí, pueden ser un lenguaje simbólico, profundamente personal y significativo, como un espejo de los patrones universales de crecimiento, de equilibrio, de transformación, que buscamos en nuestra vida interior. No se trata, creo yo, de resolver ecuaciones literalmente para sentirnos mejor, no. sino de usar su estructura como una herramienta para reflexionar, para enfocar la intención, para buscar armonía. El mensaje final del Triceratops a Santiago refuerza justo eso, ¿no? Usar cada ecuación con amor, resolver problemas pensando en el bien común, ver los números como amigos, como aliados. Exacto. Incluso termina con una oración algebraica final, pidiendo claridad, calidez, precisión, usando términos matemáticos como metáforas, y una postdata muy cariñosa al abuelo Yam, conectando otra vez las estrellas y los números. Es, en esencia, una invitación a encontrar orden y belleza no solo afuera, en el cosmos, sino también adentro, en nuestro universo interior. Y usando un lenguaje que quizá no esperábamos, pero que es estructurado, transforma una disciplina que a veces da miedo, Sí, la verdad sí. en una posible vía para conocerse mejor, para buscar el bienestar. Y nos deja pensando. Bueno, a mí me deja pensando. Exactamente. Porque lo realmente fascinante aquí es cómo una estructura tan lógica, como el álgebra, se dobla, se adapta, para describir algo tan subjetivo, tan orgánico, como es la sanación o el crecimiento espiritual. Y esto pues nos lleva a una pregunta más amplia, ¿no? Para reflexionar. Si las matemáticas, vistas así, de forma tan metafórica, pueden servir como un lenguaje para explorar nuestra vida interior, ¿qué otras estructuras o sistemas que vemos en el mundo podrían funcionar igual? Pienso, no sé, en los patrones de crecimiento en la naturaleza, los principios de composición en el arte, las estructuras armónicas en la música, Claro, incluso las leyes de la física. claro. Podríamos interpretarlos no solo por su función externa, sino también como lenguajes simbólicos. Podrían ofrecernos, a su manera, otras ecuaciones o patrones para entender mejor cómo vivir una vida más plena, más equilibrada, con más significado. ¿Dónde más podríamos encontrar estos mapas inesperados para nuestro propio viaje interior? Esa es la pregunta que queda flotando, ¿no?